Diferencias finitas, unidad 4, algoritmo básico en Python. Las diferencias finitas establecen relaciones simples entre los puntos dados de un problema. Por ejemplo, la primera diferencia finita para estos 4 puntos de la gráfica se establece como la distancia en el eje Y que hay entre estos puntos. La cantidad de diferencias finitas que es posible calcular siempre es el número de puntos menos 1. Para desarrollar el algoritmo vamos a utilizar los puntos mostrados en esta tabla, en la que desarrollaremos la tabla de diferencias finitas. Primera, segunda, tercera, diferencias finitas. Empezamos con la plantilla básica, donde vamos a utilizar la librería NumPy y algunos datos de prueba. Los valores del ejercicio los podemos tomar de esta tabla y los usamos en el bloque de ingreso. Para empezar con la tabla de diferencias finitas, empezamos creando el vector de índices, denominado KI, que tiene valores en el rango de 0 hasta el número de pares ordenados, avanzando de 1 en 1. El número de pares ordenados n se lo puede obtener como el tamaño que tiene el vector xy. Como tenemos los 3 vectores, entonces la tabla puede iniciar como la concatenación de los vectores KI, XY, FI, de acuerdo al orden de la tabla, utilizando un eje por filas. Para que no se unan todos los datos en un solo vector, utilizamos una dimensión adicional en cada vector y mostramos el resultado de la tabla. Vemos que se han concatenado los vectores en forma de fila, pero necesitamos que se concatenen por columnas, por lo que realizamos la transpuesta de la tabla y observamos el resultado. Nos queda añadir las siguientes columnas con las que se va a calcular las diferencias finitas. Se crea la tabla diferencia finita como una tabla llena de ceros de dimensiones n por n con tipos de datos reales. Concatenamos entonces la tabla junto a la matriz de diferencia finita, utilizando esta vez ya el eje de columnas, y observamos el resultado. Ahora sí tenemos esta parte lista para calcular. Para poder calcular la tabla necesitamos sus dimensiones n y m, y tomamos como referencia que empezamos con la columna tercera desde la primera fila y decimos que la casilla de la tabla en la posición I, J siempre será igual a la diferencia de la fila siguiente de la columna anterior, que es esta, menos este valor, que corresponde a la tabla en la misma fila, pero la columna anterior. Si repetimos el proceso para los siguientes valores, utilizamos entonces un lazo que repita esto mientras i sea menor que una diagonal. La diagonal será el límite para hacer los cálculos. El valor de la diagonal como referencia es el de la última fila. Y entonces repetimos este bloque indicando que modificamos el valor de i y observamos el resultado. La tabla ha calculado la columna de las primeras diferencias finitas. Nos queda ahora movernos hacia la derecha. Aumentamos entonces un siguiente lazo que modifique los valores de j siempre y cuando sean menores que la última columna. Cambiamos entonces el valor de la columna con j igual a j más 1
y disminuyendo también el valor de la diagonal. Pues en la segunda columna también hay que disminuir el límite hasta donde se hacen los cálculos. Probamos el resultado y vemos que se han calculado todos los valores de la tabla de diferencias finitas. Podemos separar algunos bloques como tabla de diferencias finitas y la sección donde se realiza el cálculo, la tabla, que inicia en la columna 3. Se puede poner también un título, terminando así el algoritmo básico para la tabla de diferencias finitas. Una versión con más detalles se adjunta en la página web. Gracias.